decir a tus compañeros si ya se pueden? ¿Hay compañeros de jefe? Gracias. ¿Estás más pensando? Yo ya asisto. Sí, no. ¿Tú qué tal? Esperando otro día. Tengo varias cosas, pero sí creo que Sí, no. Pues ya acabamos. trasfondo histórico, ¿no? Ay, no, sí, qué interesante. Totalmente. Gracias. Pues te voy presentando. Bueno, pues vamos a seguir ya con la última sesión de este curso de verano de asilo, políticas migratorias y violencia. Les voy a presentar, bueno, antes de que tomen las fotos y todo eso. Vamos a empezar a finales de agosto un seminario de estudios críticos y migración. Para quien le gusten esos temas desde la teoría crítica, pueden ver en las redes sociales e inscribirse. Sí, en la página del instituto dice Seminario de Investigación en Proceso, Estudios Críticos del Derecho y Migración. Para quien enmarque su investigación dentro de esos pues marcos teóricos, ¿verdad? Que son otros. Bueno, pues ahora sí, le doy la bienvenida al doctor Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con mención honorífica, maestro en Ciencia Política también con mención honorífica, y doctor en Ciencias Políticas y Sociales también con mención honorífica. Tiene un postdoctorado en Trabajo Social con honores, profesor de asignatura, técnico académico asociado de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ha explorado el estudio especializado de temas de prevención de la violencia, sistemas institucionales de seguridad pública, temas de frontera y perspectivas interdisciplinares de trabajo social y ciencias sociales, así como en el análisis de los procesos de innovación de políticas públicas y sociales. Es coautor de Y después del 11 de septiembre, ¿qué? El Sistema de Seguridad Nacional Estadounidense, publicado por Miguel Ángel Purroa. También le ha sido publicado el texto Decisiones Estratégicas Presidenciales en Escenarios de Crisis asociados a la Seguridad Nacional, George W. Bush, 2001-2008, y autor de Movimientos Sociopolíticos Contemporáneos, con el sello editorial de Editorial Académica Española. En 2019 publicó con Juan Carlos Reyes Para entender la 4T. Ay, yo lo quiero leer. Por favor. Así como diversas publicaciones en coautoría sobre el fenómeno migratorio y la perspectiva interdisciplinar de la política pública ante la crisis migratoria y humanitaria. También ha sido profesor y tutor de posgrado en la Universidad de las Américas, en la Universidad Olmeca de Tabasco, en la Ibero, en el Colegio de Posgraduados de la Ciudad de México, así como en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra universidad. En los últimos 5 años ha organizado y coordinado diversos seminarios permanentes de redes temáticas y eventos de nivel nacional e internacional, como la Conferencia Binacional sobre Migración y Trabajo Social en México y Estados Unidos. Actualmente es profesor en la Escuela Nacional de Trabajo Social, coordinador de investigación de esta misma escuela y forma parte del Comité Científico del SUDIMER y coordina el Grupo Doctoral de Políticas Públicas del Doctorado en Ciencias Humanidades del CEICH de la UNAM con la Universidad de Coahuila. Bienvenido, Pedro. Por supuesto, cuentas con tu libro, La 4T. Sí, por favor, en cuanto porque que nos alguien vamos me a ver. Alguien me Muchas gracias. Es para abrir la discusión. Es un tema que a mi juicio que sí es correcto. Vamos a ver. En principio, muchas gracias por la invitación a la doctora Luciana Gandini, al comité organizador de estos cursos de invierno, que tuvieron a bien aceptar la propuesta de repensar las políticas migratorias, las políticas de asilo, en particular en la coyuntura actual que enfrentamos. Me gustaría mucho, porque la verdad preparé cosas muy densas, muy densas. Habré de tener algunos pequeños eslabones, casi de como muy ilustrativos, pero en realidad quise preparar algo un poco más centrado en de dónde venimos, de qué historia venimos, y sobre todo
tratando de articular esta historia de las políticas, las ideologías y los proyectos en conflicto, en retrospectiva, sobre todo pensando en Europa, en Estados Unidos, bajarlo hacia la administración de Trump y hacia nosotros. Entonces ese es un poco el esfuerzo que yo les prometo y que no sé si se hizo propiamente en los contenidos del curso. Yo tuve la oportunidad de escuchar a la doctora Aletia y me encantó su mirada micro. Yo voy a tomar distancia de la mirada micro, pero al mismo tiempo voy a estar acudiendo a ella, ¿sí? Entonces va a ser como un corte sobre todo politológico, histórico, contextual, ideológico y incluso electoral, y pasando hacia México y todo lo que se me ocurre en el Inter. Yo voy a, como provocación, voy a estar tratando de compartirlo con ustedes y les ruego que con toda la confianza no me interrumpan en el Inter. En el Inter me interrumpan y me dicen, ahí necesito yo preguntar, o ahí necesito yo, pero así nada más como de pasadita para que me puedan dejar que no pierda el hilo fundamental de lo que les he preparado. ¿Puedo? Ahí estamos. Bueno, y bueno, qué mejor aquí que la compañera de la doctora Elisa para que me vaya corrigiendo, porque yo soy un neófito en estas cosas. Yo soy abogada. Pues con mejor razón, nada menos. Bueno, como ustedes saben, hice llegar ya muy entrado el curso una propuesta de lectura que no fue la que conseguía así como en digital, porque dije, pues es que a lo mejor tienen el libro y si eso es maravilloso, o pueden conseguir el libro, pero el digital era el pretexto para acercarse a esa lectura de Montaigne sobre sus ensayos, en el ensayo 30, que es maravilloso, que se titula Los bárbaros. Y quienes hicieron la lectura, no voy a pedir quienes hicieron la lectura porque puede ser eso simbólicamente irremediable, ¿no? Para mi conocimiento, para saber si la hicieron o no. Espero que hayan hecho la lectura. Y si no la hicieron, les va a caer el 20 ahorita de lo que yo les voy a comentar sobre la lectura. Entonces vamos a obviar cuál es el trasfondo de la lectura por razones de tiempo, ¿sí? Si la hicieron, entonces van a estar perfectamente contextualizados de lo que quiero compartirles sobre mi modesta apreciación al respecto. Yo elegí ese capítulo de Montaigne porque creo que es maravillosamente actual, es de hace más de 5 o 6 siglos esos ensayos. Y ilustra la importancia de revalorar la perspectiva histórica, humanista y universal en los temas de migración. Es decir, en ese texto, a mi juicio, hay una revisión del tema de las civilizaciones. ¿Cómo concebir, cómo interiorizar que estamos en un encuentro de civilizaciones y que es necesario una conciencia universalista y humanista que las incluya? Y eso me va a llevar en algún momento de la sesión a retomar el tema de la integración intercultural. Uno de los grandes problemas que estamos padeciendo justo y que está así, es la integración intercultural. ¿Qué tan capaces somos de construir procesos de sinergia, procesos de respeto, procesos de reinvención propia como ciudadanos, ¿sí? Como patriotas o como lo que ustedes quieran frente a lo que está pasando? Entonces, ya ahorita ya está la primera provocación, ¿ya vieron? Ya me salí de mi esquema
y ya, pum, ya hice una colateral, un comentario colateral. Entonces el texto de Montaigne me recuerda mucho a la biografía de Bartolomé de las Casas, el sacerdote español que vio los horrores sufridos por los nativos de América y que logró que su clero admitiera que los indios no son animales, ustedes recordarán, sino seres humanos que tienen un alma, aunque Cristo no haya viajado a los países de América, para contextualizar, ¿no?, la visión teológico-política de la época de Bartolomé de las Casas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? Vale. Entonces, por esa razón, a mi juicio es importante que regresemos a este autor, a Montaigne. Y ahora sí entro en Montaigne. Montaigne declara: todos llaman barbarie lo que no es su práctica. Fíjense la maravillosa expresión que podemos derivar de ese capítulo que me permití sugerir para mi sesión. Repito, todos llaman barbarie lo que no es su práctica. Es decir, el espejo de lo que estamos viendo, ¿no?, en Estados Unidos, nosotros no tenemos nada que ver con eso, supuestamente. No sé si vamos bien. Ese es lo interesante de este texto histórico, filosófico importante. Montaigne, quien cuestionaba a estos indios, había desembarcado en los puertos de Francia para conocer sus usos y costumbres. Comenta en un ensayo en el ensayo de los caníbales, en el capítulo de los ensayos sobre los caníbales. Y tenemos el prejuicio de que creemos que estas personas son bárbaros porque se comen a sus enemigos muertos. Tenemos el prejuicio de que estas personas son bárbaros porque se comen a sus enemigos muertos. Y entonces ahí viene Montaigne. Pero nos dice el filósofo, somos mucho más bárbaros que ellos cuando comen enemigos muertos. ¿Por qué? Porque están muertos. No los lastiman. Mientras nosotros torturamos a personas vivas. Les damos un suplicio. Les esclavizamos y estamos convencidos de que eso no es lo que hacemos. Esto, a mi juicio, es un poema perdón que lo diga de esta manera, es un poema para comprender, un poema trágico, por supuesto, para comprender nuestra realidad. Así es como muestra entonces Montaigne una nueva conciencia, una conciencia de la universalidad. Es bastante notable y es importante recordar que Bartolomé de las Casas y Montaigne eran judíos convertidos al catolicismo, pero nunca olvidaron la memoria de sus antepasados. ¿Qué es la persecución? ¿Qué es la persecución? En los términos de Montaigne, es un elemento que nos debe abrir la mente a la desgracia, las tragedias que viven los nativos de América. ¿Qué les parece este pasaje? Por eso insisto,
debemos releer. Y más si hace un buen rato que está ahí para nosotros. Este extraordinario pasaje sobre los caníbales entonces nos permite retomar la discusión sobre sus modales de los indios y la doble ética del respeto por los integrantes de una comunidad y la valentía. Y por supuesto el valor de lucha, la disposición a la lucha. Pero también se descubre la costumbre caníbal que refería hace un rato, guerrera, de comer el cuerpo del enemigo muerto en la acción, en la batalla. ¿Qué pasa con el comportamiento de los conquistadores españoles que cuando presos los enterraron a medio vivir en el suelo frente a los ojos de sus verdugos? Los indios comían hombres ya muertos. Los conquistadores torturaban. Esta autocrítica en Montaigne, porque en realidad es una autocrítica lo que él ofrece en este ensayo, implica la importancia de la cultura, del reconocimiento de los aportes griegos, pero también de la persecución y la humillación que sus propios realizan sobre otras culturas. Él entonces esta comprensión nos la ofrece como una comprensión dicotómica de ser esclavo y víctima en Occidente. Entonces, aquí me gustaría concluir este pasaje que yo sugerí, ¿sí?, respecto a la lectura para esta sesión. Ahora vamos a la parte gráfica. Vean ustedes el mapa. ¿Sí se alcanza a ver? Los años, 1830, 1839. ¿Cuál es el universo de la migración? ¿Cuáles son los países que están evolucionando como los países donde predomina, ¿sí?, el origen de la migración? ¿Les gusta el mapa? Sí. Muy claro, ¿no? 1889. 1909, Italia, Rusia y Hungría. 1919 entra Canadá en tercer lugar. 1929 México aparece en la escena en tercer lugar. 1949 Canadá primer lugar. México vuelve en la era de los braceros, recordarán esto, ¿sí? 1960. México sigue en primer lugar, jóvenes, 79. 1989 México sigue en primer lugar. No estoy jugando al comentarista deportivo, ¿eh? México sigue en primer lugar en 2009. 2013 México sigue en primer lugar. ¿Sí? Bueno, esto si fuésemos asesores de campaña. Esto es un poema para Trump. ¿Me comprendieron? Esta gráfica es un poema para Trump, para su estrategia de campaña, para centrar a México como el país que nos invade
el país que está, ¿sí?, anulando nuestro futuro, el país que está robando nuestros empleos, el país que ustedes, lo que ustedes han escuchado. Esto es un homenaje a eso. Es la única casi parte gráfica de mi sesión, perdón, pero ahí está. ¿Comentarios? Así, pensé que mi voz era suficiente. Bueno. ¿Comentarios? ¿Qué les parece? Llevamos dos lecturas. Una lectura de lo universal que nos remite a lo histórico, a la conciencia humanista, al prejuicio de que nosotros somos diferentes a los demás. ¿Sí estamos? Y en el extremo, al prejuicio de que son los otros los que en realidad perpetran las peores conductas, que de nosotros no se puede esperar eso. ¿Vamos bien? Esa fue la primera, el primer trazo. El segundo trazo nos lleva a una lectura de cómo México solo visualmente, demográficamente, en la dimensión demográfica de la migración, para alguien que asuma una posición etnocentrista, ¿sí? Etnocentrista, es decir, mi cultura es el centro de lo que tiene que ocurrir en el mundo y el centro de valoración de lo fundamental en el mundo social. ¿Sí estamos? Y si le damos por extensión a esa posición etnocentrista una lectura estratégica electoral, pues hemos nosotros, ¿sí? Es más, se tardaron los estadounidenses en tener un Trump. En esa lectura. ¿Vamos bien hasta aquí, joven? Fría, una lectura fría, ¿sí? Para alguien que tiene una ideología etnocentrista. ¿Vamos bien? Entonces, ¿el enemigo dónde está? ¿Quién es el enemigo? ¿Es muy claro lo que estamos planteando? Regreso. La tradición europea conoce tres líneas principales de pensamiento político: el liberal, el nacionalista, y el extremo del nacionalista es el fascista, ¿de acuerdo? Y el socialista. El liberal, el socialista y el nacionalista, en su extremo fascista. Por lo tanto, es un poco de la tradición, es un poco diferente de la tradición estadounidense de liberales y conservadores. Hoy en día es normal en Europa hablar del neoliberalismo como la ideología de la globalización capitalista. El conflicto entre el neoliberalismo o el globalismo, como ustedes quieran, y el nacionalismo de derecha es lo que define la política actual del mundo. No sé si esto es claro. Ahorita voy a ir precisándolo, voy a ir dándole un contenido. Pero así como trazo, es muy importante que en nuestras investigaciones tracemos una conceptualización. ¿Cuál es nuestra conceptualización? ¿Cuál es nuestro marco histórico social? ¿O histórico político o sociohistórico? ¿Sí estamos?
Entonces, neoliberal, socialista y nacionalista, en su extremo fascista. Y lo que hoy caracteriza la disputa es entre el proyecto neoliberal y el proyecto, ¿sí?, de nacionalismo de derecha. ¿Ya está? Si por extensión ustedes podrán, entonces nosotros estamos en el caso mexicano entre neoliberalismo y nacionalismo de izquierda. Si asumimos, ¿vamos bien hasta ahí, jóvenes?, que este régimen representa un proyecto progresista de izquierda. ¿Es correcto o no hasta ahí? Solo en la conceptualización, no me voy a meter a otra discusión. De hecho, no me lleven a otra discusión, porque entonces me sacan ustedes del tema. ¿De acuerdo? Pero hasta ahí es muy claro, ¿no? Cómo las ramificaciones histórico-conceptuales ya nos pueden ofrecer una primer lectura. No todo la teoría es aplicable, ¿no? No debemos forzar a la teoría. Pero en este caso, la lectura ideológico-política universal en la historia contemporánea nos refiere a esto. En todos los procesos electorales recientes y próximos, incluido el que viene de la posibilidad de reelección de Trump, en la pasada segunda vuelta de la elección presidencial en Francia, donde gana Macron, ¿no?, a Le Pen, recordarán ustedes. ¿Cuántos internacionalistas hay aquí? Eso, estamos bien representados. Bueno, sociólogos, maravilloso. Trabajo social, ganas, acá estoy, eso. Economistas, qué interesante, es muy importante. Ustedes adolecieron en el curso de un compañero economista. Pedagogos, abogados, psicólogos. Eso. Esto es lo más maravilloso que puede ocurrir en un proceso formativo en estos temas tan áridos como lo de la migración. Y ahorita les voy a explicar. Por cierto, dicho sea de paso, ya saben que yo voy a estar los provocando. En la próxima semana me van a hacer llegar una convocatoria. Ya lo sé, más y no es para mí, gracias, ya por favor lo que sigue. Pero me van a hacer llegar una convocatoria. La organización Casa Refugiados. Para que quienes tengan un nivel aceptable de traducción en inglés quieran viajar por el país y acercarse a las distintas problemáticas en la praxis, ¿sí?, de lo que está pasando en los procesos migratorios y aportar soluciones, ser parte de la solución de procesos de integración comunitaria, etcétera, 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 entre otras cosas, y estar viajando a la ciudad y desarrollar indicadores y estar en permanente conexión con organizaciones religiosas, con empresarios, con actores y organismos internacionales como ACNUR, Amnistía Internacional, etcétera, etcétera. Y se pueden quieren dar esta oportunidad. Y esto, aceptar que 15,000 pesos libres son, ¿sí?, pues algún principio de solvencia. Me dicen, se acercan al final de la sesión conmigo. Y si tienen candidatos o candidatas con este perfil, me dicen, ¿vale? Para que encontremos ahí espacios en vacantes con altos niveles de probabilidad. Entonces, ¿por qué salió esto? Bueno, al rato van a ver por qué razón sí salió. Debía salir estas cosas. Es que esta ecuación interdisciplinar
es desde ya nuestra máxima autoexigencia como universitarios. ¿Sí? Si como ciudadanos lo es tener una mente abierta, ¿no?, a lo que se presente, lo cual a veces no nos los permitimos como ciudadanos, ¿no? Estamos rechazando ciertas realidades, ciertas visiones del mundo o cosmovisiones, ¿no?, o parcelas de visión del mundo. Y hay quienes no soportan o soportamos ciertas dosis de realidad, ¿no? Pero eso es el ciudadano por medio. Nosotros como universitarios tenemos que tener una disposición interdisciplinar y transcultural, ¿no? Los partidos nacionalistas de derecha se están volviendo cada vez más influyentes en lo que una vez se llamó Europa Occidental, en Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia. Ustedes han visto cómo el mapa, ¿no?, de la derecha ha ido creciendo. Incluso en Alemania, más influyentes de lo que alguna vez fueron en lo que alguna vez se llamó la Europa del Este. Los internacionalistas saben perfectamente a qué me refiero. Estos partidos se comparan una y otra vez con los fascistas de los años 30 y 40 europeos. Y de hecho utilizan su retórica xenófoba similar a la racista. Al igual que sus antecesores fascistas, abogan por una revolución conservadora. En México también estamos hablando de una revolución pacífica. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Correcto. Pues es que luego me hace sentir más solo de lo que ya estoy. Entonces, dirigida contra las principales ideologías del siglo XX. Es decir, el liberalismo y el socialismo, así como contra las instituciones políticas que están históricamente relacionadas con estas ideologías. Su propaganda también está dirigida contra grupos similares dentro de sus propios países, élites globalizadas, cosmopolitas e inmigrantes. Esto es muy interesante, joven. Todo el sistema de inversiones que trae consigo el proyecto de la globalización, ¿sí estamos?, con nuestros nuevos líderes de derecha, se empieza a desmantelar. Dice, no, yo no quiero invertir en lo que yo no creo. Pues en el ACNUR, en Amnistía, en esas cosas. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Sí estamos? Yo estoy pensando en mi nación, yo estoy pensando en nosotros, yo estoy pensando en lo que nos duele. ¿Ya está? Fíjense cómo esto parece menor, pero es el trasfondo de buena parte de lo que seguramente ustedes recibieron en el curso. Sin embargo, la nueva derecha es diferente a los movimientos fascistas clásicos, que fueron muy agresivos y muy expansionistas. Ustedes recuerden a Hitler, que luchan por dominar el mundo y tratan de establecer un nuevo orden universal, ¿no? La nueva derecha de Trump también se cree que hay un nuevo orden universal. El nuevo derecho neofascista es defensivo y proteccionista. La ideología del nuevo derecho, incluido el movimiento Trump, puede considerarse como un retorno, y aquí va la expresión, la categoría que me interesa mucho que ustedes me ayuden a primero guardar en su memoria y al final de la sesión a procesar como parte de la polémica, el diferendo o la reflexión conjunta. La ideología del nuevo derecho, incluido el movimiento Trump, puede considerarse como un retorno del territorio. La noción del territorio. Esto es mío.
Aquí nadie debe pasar por aquí. ¿Ya estamos? Aquí. Retorno del territorio a la economía y a la política mundial. ¿Qué estás haciendo, México, para evitar que Estados Unidos, ¿sí?, se engrandezca? ¿Qué te pasa, México? No sé si, perdón el discurso tan claro que les estoy ofreciendo, Acabo de hacer otra provocación derivada de esta misma. Estoy en la historia, estoy instalado en la historia. Y ustedes aceptarán o no la provocación. Dirán, parece pertinente, parece que estamos escuchando, ¿no?, el eco de esa historia en estos personajes. La era posterior a la Guerra Fría fue un periodo de globalización y quienes han leído a Deleuze, entonces fue un periodo de desterritorialización. Si tú estás en internet, no sientes que el mundo es tuyo, puedes llegar a donde quieras, ¿no? Puedes asomarte a cualquier territorio, puedes asumir y puedes crear tus fantasías en cualquier territorio, de conquistador, de lo que tú quieras, ¿no? La desterritorialización como eje de la globalización. Esta visión deleuziana, esta visión deleuziana de lo desterritorial o de lo desterritorializado, él le llamaba, Deleuze y Guattari, pero sobre todo Deleuze le llamaba rizomas. Y el mejor exponente, pues en efecto, de esto es el Internet, ¿no? Hoy en día a menudo se recuerda que las corporaciones y organizaciones que operan en Internet tienen ciertas direcciones en territorios reales, ¿no? Como quién tiene una dirección de las grandes empresas de Internet. Google, ok. ¿Quién más? Apple. Bueno. Fuera de línea, que están controladas por ciertos estados o corporaciones. Como tales, estas corporaciones y agencias de Internet están bajo sospecha por representar los intereses de esos estados. Esta disputa que trae China ahora con, ¿no? Exacto. En otras dimensiones se consideran instrumentos de vigilancia, herramientas de propaganda y fuentes de noticias falsas. Imagínense el estratega político, y ahora estratega político, pero el candidato político más exitoso de los últimos tiempos del Twitter como herramienta, ¿no?, de poder y propaganda, pues lo tenemos en nuestro vecino. ¿Es correcto? En lugar de constituir un espacio virtual más allá de las fronteras estatales, Internet se considera cada vez más como el campo de batalla privilegiado para las guerras de información interestatales. No seamos inocentes entonces. Esto es un llamado a la no inocencia. Hay una lucha que se da a través de las nuevas formas tecnológicas revolucionadas de información para afianzar proyectos globales o proyectos nacionalistas. Nosotros somos llamados, somos convocados como país a estar en esa lucha, ¿sí? Porque quienes están en esa lucha, pues son electores, no solamente son los políticos o las corporaciones. ¿Ya estamos? O las empresas transnacionales.
también los electores definen qué pasa y qué no pasa, o son manipulados para definir qué pasa o no pasa. Esto es entonces un ejemplo de reterritorialización de la política que experimentamos ahora. El segundo ejemplo, y quizá el más importante que me interesa compartirles, es el hecho de que la migración, y especialmente la inmigración, se ha convertido en el punto central de la preocupación pública. Es decir, por un lado tenemos el ojo en quiénes están llegando al país, de dónde son, qué representan para nosotros, ¿no? Y por otro lado, ya están cerca, ya los tenemos, ya están aquí, ¿qué hacemos? No sé si es claro ¿no? Entonces, ambas dimensiones son igualmente claves. Es seguro decir que es principalmente la actitud hacia la inmigración, lo que estructura entonces el panorama político contemporáneo, al menos en los países contemporáneos, con países occidentales. Entonces tenemos dos ejes. Un eje crítico es el territorio, ¿no? ¿Qué dice Trump? Ríndame cuentas, México. Dejen de hacer grietas en mi economía, en mi territorio, si estamos en el futuro de esta nación. ¿Qué estás haciendo, México? Es una pregunta para todos y cada uno de nosotros, según lo que yo les estoy leyendo a ustedes. ¿Es claro o no? Ahí está, todos los días, si ustedes quieren. Ahí está como trasfondo. La política anti-inmigratoria de los nuevos partidos de derecha, ahí pondrían a Trump, ¿es correcto? Bien. Es un efecto de lo que puede caracterizarse, y aquí voy otra vez a introducir otra conceptualización. Ojo, por eso la madre de las ciencias en nuestra formación, ¿no? Pues es la conceptualización. ¿Cuál es nuestro punto de partida para poder conversar y poder discutir? Que se convierten después en categorizaciones científicas. Entonces, la política antimigratoria de los nuevos partidos de derecha es un efecto de lo que puede caracterizarse como la reterritorialización de la política de identidad. Aquí ya estamos, perdón tantito, ya estamos complejizando el análisis. Silvia, estoy en una conferencia, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿De veras? Bueno, perdóname, un abrazo. Dime. Con Dickinson, sí. Sí, viene un libro sobre eso. Bueno. Mira, me encantaría, pero ya de hecho ya está por salir el libro ya. Ya estamos en la edición del libro, ¿vale? Vale. Un abrazo, Silvia. Perdóname, bye. Perdón. Reterritorialización de la política. Perdón que a lo mejor estos términos para ustedes, pero es clave repensar esto. La principal
premisa de la ideología de estos partidos anti-inmigrantes es la siguiente. Y aquí es donde me encantaría que participaran, por favor, y me quiten la voz. Cada identidad cultural debe tener su propio territorio. Fíjense el trasfondo de la política de reterritorialización de la identidad. Cada identidad cultural debe tener su propio territorio en el que puede y debe florecer sin ser molestada por influencias culturales de otras identidades culturales. Esto que yo llamaba integración intercultural es una ofensa para los líderes, movimientos y partidos de derecha. ¿Sí o no? Con todo gusto. La ideología, la premisa de los partidos de derecha triunfantes es que cada identidad cultural debe tener su propio territorio en el que puede y debe florecer sin ser molestada por influencias culturales de otras identidades culturales. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede ejemplificar esto? Les ruego me obsequien participaciones. ¿Cómo se llama usted? ¿De qué facultades? De políticas. Bueno, a mí me llama, por ejemplo, la atención el caso de Quebec. Bien. Porque, por ejemplo, buscando estas, becas, veo que las administran incluso diferentes y que las que da Quebec como estado solo son para personas de habla francesa. Y a mí me llamó mucho la atención que aunque parece que, y bueno, se tiene este discurso de que Canadá es muy abierto, cuando estaba allá, en todas partes había como estas, como que en todas partes surge mucho este diálogo acerca de la francofonía y su identidad, y tienen como muy presente esta lucha por rescatar pues sus raíces francófonas. Y cómo parece que cruzas así el tren de un lugar a otro, sí, y ya todos los letreros están en francés. O sea, creo que es mucho esto de rescatar de este lugar, es así. Es mío. Es mío, ajá. Y creo que en algunos lugares se nota mucho incluso dentro del mismo país. Canadá es un país y aún así tiene ya estas divisiones de que intentan rescatar su cultura de esta manera. ¿En qué más podremos experimentar esta disputa, esta ruptura? ¿Alguna participación más? Por favor. ¿Cómo se llama? Usted Nicole, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, soy Ingrid, yo vengo de UAM Xochimilco, estudio biología. Bueno, yo siento que en el mismo país tenemos ejemplos de eso, tenemos una vasta multiculturalidad y pues bueno, sí se nota que obviamente no respetamos estas identidades culturales ni siquiera en su territorio, ¿no? Tenemos empresas canadienses, inglesas, desplazando a todas estas culturas por la minería y bueno, esto no es algo nuevo, ¿no? Se ha visto desde siempre y pues creo que pues sí es indispensable en primer lugar pues reconocerlas y respetar el territorio que tienen. Además de que pues ellos en la mayoría su misma cultura respeta la naturaleza, ¿no? Su misma cultura permite que ésta siga pues por así decirlo existiendo. Entonces, pues al no respetarlo, pues al mismo tiempo también destruimos esa diversidad. Ingrid. Fíjese que usted acaba de decir algo. Ay, Dios mío. Perdónenme. Les comentaron que yo era coordinador de investigación, ¿no? Fabi. ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Qué pasó, Fabi? Estoy en plena conferencia. ¿Qué pacho? Estoy en medio de una conferencia, Fabi. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, Fabi.
No, estoy en el Sudimer. En el Sudimer, gracias. Bueno. Ingrid, mire, parece menor, pero es muy importante lo que usted acaba de decir. Los espacios de decisión que se expandieron con esta era de la global son espacios que tienen que ver con negocios transnacionales, ¿sí? Donde las reglas para poder invertir se fueron relajando, se flexibilizaron todas las posibilidades de decir con quién, cómo y qué quiero lograr en qué territorio. Probablemente quienes han tenido menos obstáculos y han sabido hacerlo con toda la astucia más maravillosa son los chinos. ¿Estamos? Pero justo la era del fracking, ¿estamos?, trajo consigo una serie de macroproyectos, así se les denomina, que vinieron a generar procesos, ¿sí?, donde las leyes de las naciones, donde la posición de los estados era absolutamente colateral. ¿Sí estamos? Es decir, donde no había manera de poderle contener y poner reglas de medio ambiente, etcétera, 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 ¿sí?, a quienes quisieran invertir de manera indiscriminada, sin el concurso de las comunidades de origen que estaban siendo afectadas en diversas dimensiones por estos famosos macroproyectos. Esta presidencia, no sé si lo va a lograr o no, pero dijo fin al fracking. En esta visión de la, ¿sí?, recuperación del territorio. Este es nuestro territorio. ¿Ya estamos? Y si van a invertir, que además es muy interesante que el propio presidente está metido en sus proyectos más cercanos a lo que él quiere, en ese mismo embrollo, pues ¿dónde está la dimensión ambiental de los proyectos que usted quiere? ¿Sí estamos? O sea, son reglas no solamente para los de afuera, son reglas no solamente para los... ¿Ya está? Pero él mismo está en ese punto de inflexión con el tema sobre todo de Dos Bocas y el Tren Maya, ¿no? Que son, por decirlo así, la versión nacionalista de macroproyectos, ¿no? Entonces, solo por problematizar lo que estamos aquí apenas introduciendo. ¿Sí queda para usted muy claro? Sí. Adelante, joven. Mucho de lo que está diciendo me recuerda a esta propuesta de Maffesoli del retorno a la tribu. Claro. Pero en unos términos un tanto distintos, ya que Maffesoli puja por, no sé si llamarlo multiculturalismo, más que el retorno a esta idea de pureza de raza. Igual me recuerda mucho a la analogía que recupera Baudrillard del poema de Borges, del mapa y el territorio, de cómo una sociedad fue construyendo sobre su propio territorio una idea de su territorio, y al final esta idea del territorio que ellos tienen ya no es el propio territorio. ¿Y qué pasa? Viene una ruptura, y vienen ciertos cuestionamientos que los hacen repensarse esta idea del territorio, y dicen, hay que volver al origen. ¿Pero cuál es el origen? Sí, en efecto, es para abrir la discusión. Es decir, es un retorno a las tribus, ¿no? Es un retorno al mundo de las tribus, en el fondo lo que nos pone ¿no?, estos nuevos procesos, ¿no? Debemos de preguntarnos cómo debemos defendernos, ¿no?, como comunidad, como personas, como familias, ¿no? Ustedes no sé si han en sus casas
sus papás, no podemos permitir que los migrantes tomen, no lo sé, no sé si lo han escuchado, ¿no? O sus vecinos, no sé si es claro. O sea, es esta recuperación de procesos que supuestamente estaban superados. ¿Sí? Entonces tenemos, uno, la idea, la dimensión del territorio. El otro, la dimensión de la identidad cultural. ¿Sí? Y ahora la dimensión de la reterritorialización de la política de identidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Adelante, por favor. Sí, también algo que me gustaría agregar a esto es que parece que se mueve en formas dicotómicas, ¿no? El territorio para la identidad cultural cerrada o todo lo contrario, ¿no? El territorio para la identidad cultural permanentemente abierta. Me explico. Como por ejemplo, es el caso de que pareciera que cierta identidad cultural necesita de su territorio para ser por sí misma, pero bajo los esquemas que usted mencionaba hace rato de cómo la globalización puede ser un contrarrelato en esto, ¿no? De que cómo vamos a mantener un territorio exclusivo para cierta identidad cultural si al final de cuentas estamos conectados con otras partes del mundo que de alguna forma pueden influir no solo en la identidad cultural y en la configuración propia de su territorio, sino también en formas de hacer política dentro de este territorio y hacia afuera. Magnífico. ¿Cómo se llama usted? Aime. Gracias, Aime. Mire, lo que yo le diría es, lo planteé en términos, recuerde, de la premisa que sustenta los movimientos, las ideologías y los liderazgos de derecha triunfantes actuales. ¿Ya está? No es un pensamiento mío, sino es lo que está sustentando. La identidad cultural debe de tener su propio territorio y hacerlo valer. ¿Es correcto? Nosotros, los estadounidenses, ¿no? Debemos de cuidar, proteger nuestro territorio. ¿Ya está? En esa misma lógica. Ahora, a nivel reflexivo, es decir, no ideológico propiamente, yo lo que le diría es, hay una reflexión bien interesante sobre hasta dónde cada quien tiene en claro su identidad. ¿Sí? Y los sociólogos tal vez me corregirán o no, pero me dirán, y si extendemos esta vertiente definitoria, la identidad es un proceso profundamente sociológico y subjetivo al mismo tiempo. ¿Ya estamos? Entonces ahí no hay mucho que hacer. El tema es que políticamente es muy bien explotable. ¿Ya está? Porque pone en juego una serie de odios, una serie de emociones que pueden capitalizarse de manera electoral. ¿Ya está? Y la gráfica, el mapa que vimos, nuevamente, a ver, perdón, pero el mapa es maravilloso. Veámoslo nuevamente. Ahí está, ¿no? Irlanda, primer lugar en 1839. 1849 sigue Irlanda en primer lugar. En la presencia, en la propensión migratoria. Alemania, primer lugar, hacia fines del siglo XIX en Estados Unidos. Italia reemplaza a Alemania. Hungría entra a la escena. Canadá a fines de la Primera Guerra. En la crisis del 29, México aparece en tercer lugar. A fines de la Segunda Guerra, Italia, Canadá. Viene después
¿no? El tema de las granjas en Estados Unidos, el movimiento de los braceros, 1959. México aparece en escena siempre ya con el primer lugar demográficamente en su presencia, más que los demás países. México, Filipinas y Asia. Hacia fines de siglo, México, Asia y Filipinas, China en la primera década de este siglo, México en primer lugar, y hasta donde el mapa llega, México en primer lugar. ¿No? Seguimos. El mundo es diverso y debe ser diverso, pero la diversidad mundial solo puede ser garantizada por la diversidad territorial. La mezcla de diferentes identidades culturales en el mismo territorio destruye estas identidades. El mundo se vuelve uniforme, aburrido, y lo que es más importante, se vuelve poco rentable para la industria turística, que promete a los turistas internacionales la combinación de viajar a un territorio diferente y encontrarse con una cultura diferente. La propaganda de la derecha ve a las élites globalizadas y desterritorializadas como el enemigo principal de este orden mundial reterritorializado y diversificado. Las élites, el famoso 1%, son acusadas por esta propaganda de estar interesadas solo en los mercados financieros globales y no en el destino de las poblaciones de sus países. Se les acusa de ser indiferentes al bienestar de estas poblaciones, a la infraestructura tecnológica instalada en sus territorios. Uno de los grandes temas de la campaña de Trump, recordarán ustedes. Se considera que la globalización crea una línea de división dentro de cada sociedad en particular. Una pequeña minoría se beneficia de la globalización, pero la mayoría se queda atrás. Esta mayoría se pone además en peligro por la inmigración. Las tendencias globales, financieras, tecnológicas, destruyen los estilos de vida y las profesiones tradicionales, hacen que las habilidades y hábitos culturales adquiridos sean inútiles, habilidades y hábitos que se han practicado durante generaciones. Esta pérdida de profesiones y hábitos de trabajo tradicionales se agrava aún más por la afluencia de inmigrantes con diferentes orígenes culturales y estilos de vida. Las élites no hacen nada para detener esto, lo que confirma que no están interesadas en el destino de la gente común. Entonces esta gente común comienza a sentir y decir que las élites las han traicionado y que es hora de hacer algo al respecto. ¿Qué hay que hacer? Entonces, la globalización se presenta en las formas de élites globalizadas ricas e inmigrantes pobres. Si uno ve al propio país como víctima de la globalización, tiene la opción de unirse con los inmigrantes pobres contra las élites ricas, lo cual sería una solución socialista, o unirse con las élites ricas contra los inmigrantes pobres, la solución nacionalista. Recordemos que esto está pensado, como les comenté al inicio, desde la lógica de la disputa de proyectos ideológicos en Europa, ¿sí? Liberales, nacionalistas y socialistas, ¿sí? Es obvio que al menos en este momento las poblaciones de los países occidentales han rechazado la opción socialista y tienden a aceptar la opción nacionalista. La razón para esto también es obvia, es un efecto de la victoria del globalismo neoliberal sobre el internacionalismo socialista al final de la Guerra Fría. De hecho, durante el periodo histórico posterior a la caída del muro de Berlín, la izquierda occidental fue sistemáticamente destruida. En primer lugar, los partidos comunistas occidentales y luego la socialdemocracia
en sus naciones. Todos los modelos socialistas, radicales o moderados fueron proclamados como económicamente ineficientes, históricamente desacreditados y obsoletos. Así que durante las últimas décadas se formó un cierto consenso. El socialismo es económicamente ineficiente y generalmente malo. Y esta es la razón real de la elección nacionalista y neofascista. Después de que la propaganda neoliberal y antisocialista lograra persuadir a la población en general de que el socialismo era económicamente ruinoso, la opción socialista se bloqueó y solo la opción neofascista seguía siendo posible. Este no es el resultado que anticiparon los teóricos del neoliberalismo, pero no lo anticiparon solo porque pasaron por alto algunas cosas claves. Veamos esto con más cuidado. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Algún planteamiento? Entonces, recordemos, no debemos pensar lo que está pasando en México fuera de coordenadas histórico-ideológicas, de disputa de proyectos globales, de intereses económico-financieros de distinto orden, de ideologías que tienen interiorizadas quienes están predominando con el respaldo de sus electores, ¿sí?, como líderes de movimientos y partidos de derecha o de izquierda. ¿Vamos bien hasta aquí? Como un resumen muy pequeño. Y entonces la migración, y particularmente la inmigración, y particularmente la inmigración, genera un proceso, ¿sí?, nuevo al interior de las sociedades, porque entonces estamos ante un escenario en el que está cuestionándose si debe reivindicarse el territorio a nivel nacional o el territorio de las comunidades, ¿sí?, o de las familias o de los trabajadores en sus esferas de actuación. ¿Sí ven cómo parece congruente todo esto desde un plano, un trasfondo histórico, político, cultural? ¿Y qué es la justicia? ¿Es la competencia justa cuando se reduce al éxito del mercado? Fíjense la pregunta, por favor. ¿Qué es la justicia? ¿Es la competencia justa cuando se reduce al éxito del mercado? Tal vez la competencia sea injusta porque favorece a cierto tipo humano, a ciertas personas, a cierta identidad cultural, a cierta forma de vida basada en el éxito económico. Tal vez sería una buena idea proteger a las personas que tienen identidades culturales que no encajan en el marco competitivo global, ayudarlos y defenderles, incluso hacerlo a través de la coerción institucional y militar. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando los productos básicos estadounidenses no son tan exitosos y la fuerza laboral estadounidense no está adecuadamente capacitada? Entonces el Estado puede decir: compre americano y contrate americano, ¿no? O sea, puede llegar a tal nivel de cerrazón, de reivindicación territorial y de lo local, ¿no?, que puede decir: aquí solo nosotros debemos, ¿no?, comprar y contratar. Entonces aquí el camino del neoliberalismo al neofascismo se vuelve suficientemente claro. Y este camino es muy corto, en cualquier momento, ¿no?, puede mostrarse como la mejor opción. Tanto el neoliberalismo como el neofascismo creen en la competencia, y esto es lo que los distingue del socialismo internacional.
Los neoliberales tienden a pensar que siempre serán los ganadores de esta competencia. Los perdedores siempre serán el famoso otro. Los liberales están listos para predicar el reconocimiento del otro, el respeto por el otro, pero parece que no pueden imaginar una situación en la que ellos mismos se conviertan en estos otros, que es a lo que los movimientos, partidos, liderazgos y mandatarios de derecha están tratando de plantear. Esas élites globales, esas élites de lo diverso, esas élites de ¿no? Son los otros, los que no entienden qué debe de hacerse, ¿no? Recuerdo haber escuchado una charla en Berlín, en la televisión alemana, cuando hace como 3 años tuve la oportunidad de, se creó un nuevo centro interdisciplinario sobre enseñanza aplicada contra las políticas de inmigración de Merkel, ¿sí? de Angela Merkel. Uno de los investigadores alemanes decía: deberíamos aceptar inmigrantes porque siempre permanecerán en el sector más bajo de la sociedad alemana. Fíjense la adecuación, ¿no?, que hacía este investigador. Y por lo tanto no representarán ningún peligro para la mayoría de los alemanes, ¿no? Sin embargo, las manifestaciones alemanas de derecha no estaban tan seguras de esto, y fue precisamente esta incertidumbre lo que los llevó hacia la derecha radical. Por lo tanto, se puede decir con seguridad que el deseo de cambiar las reglas de la competencia proviene de la incertidumbre de que estas reglas son justas, donde justo se entiende como principalmente favorable. Por lo tanto, Trump dice una y otra vez que los acuerdos comerciales de Estados Unidos con otros países son injustos. Y por lo tanto, injustos significa desfavorables para los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la noción de identidad cultural y la política de identidad está tradicionalmente relacionada con la política de minorías. El objetivo de las minorías es defender a las minorías de la dominación cultural, política y económica de la mayoría, la dominación de los débiles por parte de los fuertes. Así que en Estados Unidos la política de identidad se considera tradicionalmente como política de izquierda. Por eso parece sorprendente que la mayoría blanca haya iniciado una política de identidad desde la derecha. Sin embargo, la razón para ambos tipos de políticas de identidad es la misma. Hoy en día los Estados Unidos no se sienten lo suficientemente fuertes y se enfrentan a la competencia de países de todo el mundo, como China y el propio México. Este sentimiento de debilidad es lo que Trump abrazó y explotó. Fue especialmente interesante ver su actuación durante los debates con sus competidores republicanos. Todos elogiaron a América y a todo lo estadounidense en cada oportunidad. Somos las personas más grandes de la tierra, la civilización más grande de la historia humana, una ciudad brillante en una colina. Solo Trump habló de todo lo estadounidense como desastroso, catastrófico y vergonzoso. Aeropuertos, carreteras, ciudades del interior, guerras y tratados de la República, tratados de paz. Presentó a los Estados Unidos no como un ganador histórico, sino como un perdedor histórico. ¿Tiene algún símil con respecto a la historia reciente de las últimas décadas del presidente López Obrador? ¿No? Todo esto que todo este legado es desastre, ¿no? Tenemos que reconstruir, y antes de reconstruir a lo mejor está terminando de demoler. Todo lo que está a su paso. Bueno,
No, bueno, no sé si todo, pero es una expresión Bueno, para el tratar IMER, de... Pero bueno, el IMER ya lo compusieron. Ah, no, bueno, pues, si estamos ya con banderas especiales, entonces ya es diferente Rápidamente. la reflexión. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero terminar de plantearles en este punto? Y entonces, así captura los corazones y las mentes de los estadounidenses, no celebrando la supremacía de Estados Unidos, sino elevando el espectro de la derrota definitiva de Estados Unidos. Fíjense, pues es que no hay ningún politólogo aquí más que creo que yo. No sé, pregúntales. ¿Hay algún politólogo o politóloga? Bueno, me va a quitar o dar la razón si lo hubiera. Fíjense, estratégica y electoralmente es maravilloso lo que hizo Trump para sus objetivos, ¿no? Dice, Estados Unidos va a quedar fuera de la historia. Aquí entonces la identidad estadounidense se presenta como una identidad perdida. Todo el sistema global como un medio para destruir a Estados Unidos. Fíjense lo interesante. Por eso, ¿no? El nuevo TEMEC, ¿no? Y todo lo que ustedes saben, el tema de los aranceles es la última carcajada de la cumbancha trompiana, ¿no? Por ponerlo en términos mexicanos, ¿sí? Los estadounidenses, como las principales víctimas del orden posterior a la Guerra Fría que ellos mismos crearon, y las élites estadounidenses como traidores que venden a Estados Unidos al mercado globalizado. Los resultados de la elección mostraron que una parte de la población, una parte significativa de la población y del electorado, también ve a los Estados Unidos como un poder en declive y se ve a sí misma como una víctima de los procesos recientes, ¿no? En los que el mapa, les comentaba, demográfico, donde México es durante varias décadas el número 1 país que dona migrantes a territorio estadounidense, ¿no? Pues es como un arma en las manos electorales de ideólogos, en este caso como las élites cercanas y al propio Trump. Los resultados de la elección entonces muestran que Estados Unidos se considera a sí mismo como un país infeliz. Y creo que en México salen estadísticas donde, a pesar de todo, somos una sociedad feliz, ¿no? Infeliz, incluso un país masoquista que ha sido explotado y destrozado por todos. Aquí, la cuestión de salvar y proteger la identidad estadounidense se vuelve urgente. Y la política de identidad se vuelve verdaderamente neofascista porque comienza a dirigirse no a las minorías, sino a todo el país. Por eso hablamos hace un momento de la política antimigratoria de los nuevos partidos y liderazgos de derecha. Es un efecto de lo que puede caracterizarse como la reterritorialización de la política de identidad. Este cambio de la política de identidad izquierda a la derecha no es inesperado, no es nuevo. En primer lugar, en la tradición europea, la noción de identidad cultural fue siempre la noción básica de la política de derecha. En segundo lugar, la posibilidad de este cambio está abierta por la estructura lógica de la identidad cultural, en la medida en que esta identidad se conecta con el origen étnico, el género o la orientación sexual del individuo. Aquí la política de identidad produce un fenómeno que puede llamarse solidaridad vertical. La noción de solidaridad está históricamente conectada a la lucha de clases explotadas contra las clases explotadoras.
Así, en el contexto de la lucha de clases, la solidaridad siempre fue solidaridad horizontal. Fue solidaridad entre los oprimidos dirigida contra los opresores. En la tradición marxista, la clase se definía económicamente a través de su papel en el desarrollo de las fuerzas productivas. Según esta tradición, un trabajador que hace una fortuna deja de ser un trabajador y se convierte en un representante de la clase alta. La solidaridad horizontal con una persona en particular se anula cuando esta persona abandona su clase. La noción de identidad auténticamente izquierdista es la de identidad de clase. Por eso, en buena medida, el López Obradorismo tiene este nivel, lo voy a decir, perdón, es una provocación, y con la doctora Elisa seguramente va a ser objeto de varias cenas, lo cual me va a dar mucho gusto. Fíjense, esto es sobre la política de identidad y derecha, ¿es correcto? Y la izquierda, y Marx, y ahorita ya, y la clase, ya salió la clase. ¿Por qué creen ustedes que genera tanto hervor lo que está haciendo López Obrador? En esta lógica, porque las clases que más o menos se vieron maravillosamente beneficiadas de lo que aquí en este texto se denomina la ideología global o la del neoliberalismo, ¿no? Supuestamente son las que menos están convocadas a esta transformación, a esta revolución. ¿Ya está? O no han sabido pactar con el presidente, o el presidente las ha excluido, ¿ya está? O están asumiendo una posición de lucha de clases. ¿No? Es que este señor viene a desmantelar todo, las oportunidades, los negocios, todo lo que para mí era futuro, pues ya se fue al caño, o se está yendo al caño, amenaza a irse al caño, ¿ya está? Y entonces eso no, bajo ninguna circunstancia, ¿qué le pasa? Y todas las demás clases que por alguna razón pagan o sienten que pagan, ¿ya está? Lo que se está decidiendo, que no termina de ser claro lo que se está decidiendo y lo que sigue o lo que viene, ¿ya está? Ese proceso de impas crítico es lo que tiene en buena medida esta larva mediática, y no solo mediática, convencimiento anti-López Obradorista de lo que ya tenemos enfrente y de lo que viene. ¿Vamos bien hasta aquí? Y yo creo que es suficiente de provocación hasta ahí para empezar. ¿Perdón? Para empezar a cerrar, para que dejemos Sí, vale, para que abramos la abramos la sesión de preguntas y respuestas. Vale. Híjole, ¿qué creen? Traía yo para 4 horas, pero bueno. Vamos. Entonces, identidad de clase, ¿no? Ayer me decía un periodista, por pretexto esto del libro que refería la doctora en la semblanza, es que es un odio de clase lo que él está generando. Es muy claro, ¿no? Su expresión periodística y ideológica y realística y contextualmente es muy claro. Es un odio de clase. Él no genera una adversidad. No, este no puede ser, este loco. No. Está generando tal nivel de animadversión, ¿sí? Que ya está interiorizada en la posición económica de quienes están en el tablero y se sienten agredidos, se sienten interpelados o sienten que esto no tiene futuro por ahí, por lo menos hasta donde se ve. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Pero por supuesto las cosas no son tan simples cuando la identidad cultural y el estado de opresión se inscriben en los cuerpos de los oprimidos. Y también por esa razón, la gente que está experimentando algún tipo de beneficio o que sí espera este beneficio, ¿no? Como los adolescentes, los jóvenes, las madres solteras, las personas con discapacidad, dicen, no, pues espérenme, yo no estaba en ese tablero, yo no estaba convocado, a mí nadie se acordaba de mí, ¿sí o no? Entonces yo sí quiero saber qué va a haber ahí, o yo ya estoy recibiendo los beneficios, dirían algunos. ¿Sí estamos? La solidaridad entre las mujeres fue dictada por su posición económica y social desfavorable con respecto a los hombres. La solidaridad entre los negros fue dictada por su posición desfavorable con respecto a los blancos, y si no solamente refirámonos a la era Lincoln, ¿no?
Pero ¿qué pasa si una mujer se convierte en empresaria, una persona de raza negra se convierte en un político exitoso? ¿Deberían otras mujeres o negros romper su solidaridad con ellas y ellos? Por un lado, esta empresaria y este político negro han cambiado su posición en la lucha de clases, pasando del lado de los oprimidos al lado de los opresores. Y se puede argumentar que su ascensión de clase no hace nada para cambiar el destino de otras mujeres u otras personas negras. De hecho, sería un error ver en tales ascensos de clase los signos del mejoramiento social o económico de las mujeres o de los negros en general. Pero por otro lado, si alguien con una cierta identidad sube a la cima, significa que cambian lo que se puede llamar su calidad de identidad. Teóricamente, todas las identidades son iguales, pero en la práctica, diferentes identidades tienen diferentes calidades. Es decir, valoraciones. Son relacionadas con diferentes expectativas de éxito social y económico, diferentes suposiciones sobre el estatus social de sus portadores. Este es el punto donde la solidaridad horizontal se transforma en solidaridad vertical. Es decir, lo que quiero subrayar es el carácter complejo, pues, del manejo de categorías. Y cierro con la petición de la doctora Elisa para propiciar una conversación o una crítica a lo que estamos aquí planteando, en mi caso, con 3 planteamientos que me parecen fundamentales. El primero es que nuestra interpretación de lo que está pasando en distintos procesos que hoy se enfrentan en el plano de la migración, el refugio y el desplazamiento, agregaría yo, y la violencia armada, implica procesos donde la visión tradicional, el análisis científico más acabado desde el terreno de lo migratorio, está siendo desafiado. Es decir, ya no es muy funcional las conceptualizaciones. Para ponerlo gráficamente, la desaparición católica del limbo, ¿sí? Desaparece esta funcionalidad de las categorías para comprender ciertos procesos. Y déjeme poner al menos un ejemplo. ¿Alguien pide asilo en Estados Unidos? Estados Unidos lo regresa a resguardo mexicano y dice, espérate 4, 5, 6 meses, ¿sí? En lo que resolvemos tu petición. Pero en ese regreso, la estancia de esa persona que clama por su vida, que dice, es que me están persiguiendo desde Colombia, desde las maras, ¿sí estamos? En territorio mexicano se vuelve una realidad maximizada como la que tiene el ciudadano promedio en México. Sin garantías, ¿sí estamos? Sin servicios profesionales, tanto en la dimensión migratoria como en las distintas dimensiones, ¿no?, de atención que amerita su caso, sin posibilidades de proteger la confidencialidad misma y la exposición potencial a caer en las redes, ¿sí?, de trata, de narcoviolencia, etcétera, etcétera. ¿Con qué categoría resolvemos eso? ¿Cuál es el proceso, la estrategia, la intervención, ¿sí?, que nos dice, en ese caso, como en todos, como en ese caso, esto? No hay manera. Es decir, la complejidad, paso a la segunda idea para cerrar. La complejidad del fenómeno migratorio hoy es tal que pone en jaque
la existencia misma de las organizaciones, de los servicios y de las políticas con vocación por migrante, que además ya venían en proceso de desmantelamiento en el caso mexicano. Yo no sé si aquí se refirieron algunos ponentes a cómo desde migración hasta en varios servicios, ¿sí?, no se termina de dar una comunicación, una instancia, un seguimiento, un proceso de acompañamiento a la altura, ¿sí?, de lo que, del desafío que representa la persona que ha llegado a decir: yo, por favor, México, no quiero quedarme aquí, pero sí, por favor, yo aquí por ahora. Entonces, esto que parece menor es fundamental para replantearse diversos procesos, entre otros, el de qué tipo de estándares, de indicadores, de criterios. Yo revisaba varios indicadores de la política europea de refugio, etcétera, etcétera, y decía, el ciclo virtuoso es muy limitado, porque viniendo a países como nosotros, como en realidades con las que representan nuestros contextos, la funcionalidad de esos estándares se pone a prueba. ¿Sí están? Entonces, este nivel de complejidad, a mi juicio, amerita por lo menos, y ya cierro, 5 coordenadas. Una primer coordenada es que debemos repensar si el sistema de protección internacional de migrantes, y particularmente en materia de refugio, sigue siendo funcional. Es decir, si las convenciones y las leyes vigentes están en la realidad siendo funcionales o están siendo desfasadas. Porque según yo, lo que estamos atestiguando es que no solamente la protección interna como país no está garantizada, sino que es insuficiente también el haber pactado, el haber convenido, el haber resguardado nuestra posición de sociedad del mundo, de país del mundo, ¿sí?, en la red mundial, para realmente decir, nosotros sí podemos garantizar esto. Veámoslo en materia de retorno. ¿Qué podemos garantizar como país en materia de, que es el marco de protección internacional? Uno de los grandes ejes, ¿no? El retorno, el asentamiento. ¿Qué tan viable es el asentamiento? ¿Qué podemos garantizar en esa materia? Y el otro, pues, es el de integración. Vean ustedes las expresiones y las distintas manifestaciones sociales y mediáticas contra los inmigrantes que han florecido, ¿no?, particularmente después de la segunda caravana, como lo hablaba en su momento la doctora Leti. ¿Sí están? Es decir, cómo las sociedades están o no dispuestas, ¿sí?, a hacer suyo estos procesos, estas directrices, estos lineamientos internacionales, ¿sí?, con vocación para la protección de la dignidad, la seguridad, ¿sí?, la integridad de quienes ven a México, ¿no?, como un país de refugio, un país de acogida, un país de paso. Todas las categorías posibles de la movilidad humana, entonces, a mi juicio, deben ser revisadas a la luz no solamente de los instrumentos y los marcos, ¿sí?, internacionales, regulatorios de la protección y el refugio, sino también a partir de los estándares contextualizados que tienen las propias organizaciones
que se debaten su propia existencia ante esta cada vez más expansiva demanda, ¿sí?, de presencia de familias y personas migrantes y por supuesto de peticiones de refugio. Entonces, pues creo yo pues que estamos ante diversas problemáticas de un fenómeno cada vez más complejo, donde la actuación de los propios tomadores de decisión, de quienes operan las políticas migratorias y las que están en correspondencia con esas políticas, de los propios gobiernos locales, ¿sí?, y su capacidad de gestión en esta y de respuesta ante lo que se presenta. Y la propia, si me permiten, dimensión de la crisis humanitaria llega a poner en puntos de inflexión críticos, ¿sí?, ¿qué estamos realmente ofreciendo? ¿Cuál es nuestra capacidad orquestada de respuesta? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y bueno, ya pues, con los episodios consabidos de la ofensiva de la política antimigrante de Trump, ¿no?, vía ahora aranceles o vía amenaza a la aplicación de aranceles, o lo que en su momento experimentamos con el propio TEMEC, etcétera, etcétera, pues parece esto más desorbitado. Pero sí me interesaba contextualizar en sus diversas vertientes ofrecidas esta sesión. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, pues nos queda un espacio para preguntas y respuestas. ¿Quién quiere empezar? Ingrid. Acá la compañera. Ay, está bien fuerte el aire. Bueno, tal vez, no sé, tal vez no tengo la visión para entenderlo o algo así. En la lectura, en una de las lecturas que nos dejaste, bueno, pues menciona que siempre es un lado positivo recibir migrantes, yo supongo por el lado laboral, pero no sé si pudieras un poquito como explayar ese punto y como cuáles serían un poquito quizá los negativos, porque, o sea, es claro que no hay como que enfocarnos en esos sentidos, porque todos somos legales, pero sin embargo, pues hay que también analizarlo, ¿no? Para, pues, como quizá también trabajar en eso, en ese lado. Gracias. Gracias a ti, Ingrid. Mira, la pregunta es muy importante porque yo creo que no podríamos tener definiciones pragmáticas, ¿cómo podríamos decirlo? Una definición, una respuesta pragmática que pueda ser aceptable. Es decir, ¿les damos más a los de afuera o no? ¿O preservamos los de adentro? Si radicalizamos tu pregunta, ¿no? ¿Preservamos los puestos nuestros o les damos más a los de afuera? Yo te diría que lo que yo conozco es, y por eso partí de una conciencia universal. Y la conciencia universal supone la valoración de una conciencia universal. Es decir, que nuestra posición en el mundo no es la misma y la mejor siempre garantizada. Sí estamos. Entonces, pues hace falta un proceso de concientización muy fuerte, pero ese proceso de concientización cada vez está siendo más relegado, porque las prioridades son el territorio, las prioridades que ya están a la vista, ¿no? Y el desafío sobre los puestos está a la vista. Lo que se está haciendo desde las organizaciones y desde la academia con organizaciones de la sociedad civil que atienden a poblaciones migrantes refugiadas, es que los diseños de las intervenciones, de las prácticas de integración, etcétera, etcétera, y sobre todo la de empleabilidad,
sean diseños siempre que bajo ninguna circunstancia sean discriminatorios. Es decir, los mexicanos y los migrantes estamos todos en el mismo barco, por poner la expresión, que por cierto es una expresión muy bonita de un texto de Peter Slaughter, ¿sí? En el mismo barco. Eso es bien complicado que lo podamos interiorizar a nivel individual, a nivel comunitario, cuando tenemos este flujo, ¿no? Tan desafiante, ¿no? Tan sorpresivo para muchos, o tan reprochable y absolutamente imposible de tolerar para otros. ¿Sí está? Entonces yo te diría, es fundamental que los procesos de xenofobia, de racismo, de clasismo, de rechazo a los otros, en este caso porque son eso, ¿no? Son lo que supuestamente son y no pueden, por lo tanto, ser tolerable, y no lo puedo concebir, ¿no? en mí. Eso implica un proceso de educación social y comunitaria pendiente, ¿sí? Muy, muy delicadamente pendiente. Y por eso las organizaciones van a trabajo social. Porque los trabajadores sociales tienen, yo como politólogo puedo decírtelo, los trabajadores sociales tienen una formación holística que busca cuidar desde el paso 1 del proceso, del registro, ante quién estoy, o que debe buscar eso, ¿ya está? Hasta la política pública. El gran problema es que no se les ha dado la oportunidad, ¿sí? Y que no se ha afianzado estos procesos formativos. Pero quienes los conocen a estos profesionales dicen, magníficos los internacionalistas, magníficos los abogados, magníficos los sociólogos, ¿sí? Idealmente tenemos que tener trabajadores sociales, porque la cultura de género, la cultura de derechos humanos, la cultura de la paz, la cultura de integración intercultural es nuestro gran pendiente. O sea, no solamente la globalización y lo bonito y las inversiones, no, toda esa parte ha quedado pendiente como sociedades del mundo, como ciudadanos del mundo. Pero necesita de profesionales, ¿sí? Multidisciplinares, con vocación y con capacidad de incidir, ¿sí? En estos procesos. Hay muchos empresarios y gente de las organizaciones eclesiásticas. Yo aporto este espacio, yo aporto despensa, yo consigo esta red, yo consigo esta inversión, yo consigo esto. ¿Ya está? Pero también, ¿qué debemos esperar de ti? ¿Qué podemos esperar si yo te estoy dando esta oportunidad? Al grado que se vuelven mentores los migrantes de lo que debe de hacerse. Porque vienen de biografías con un nivel de adversidad, ¿sí? Que afortunadamente pasaron por un proceso resiliente. Y que ya en México, con el acompañamiento de esos actores de la sociedad civil en sus diversas modalidades, dijeron, vengo asediado, ¿no? Vengo, ¿no? Detrás de mí la selva. Y ustedes me dieron la oportunidad. No solamente me la dieron, le doy su valor, sino que además le regreso a la sociedad mexicana. Eso también es muy importante que se cultive. No es que nada más se les está dejando pasar y se les está, ¿sí? Se está desplazando supuestamente a otros mexicanos, ¿no? A favor de no nosotros. Ya estamos. O sea, a eso me refiero, a una toma de conciencia, a una revaloración de los diversos procesos que están imbricados en la toma de decisiones, en las distintas intervenciones y en la ética de la intervención y en la bioética, ¿sí? Con la cual se promueven intervenciones con comunidades y familias migrantes, ¿sí? Son procesos donde las propias organizaciones promigrantes están ahorita cuestionándose hasta dónde los estándares de la ACNUR me están funcionando.
¿Qué registros debemos de tener de la gente? No solamente los registros de edad, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué otros registros? ¿Qué propensión al trauma tienen? ¿Cómo se está o no? ¿Cómo ellos han estado procesando en su trayectoria de adversidad? ¿Sí? Las distintas tragedias. Cómo la niñez y la infancia, que está siendo uno de los grandes dimensiones críticas de estos grandes nuevos masivos procesos, ¿sí?, están teniendo una respuesta multidisciplinar a la altura de ese desafío. ¿Cómo estamos generando bases de datos que realmente no estén desfasadas desde la propia academia, en consonancia con los tomadores de decisión? Es decir, yo quise trazar básicamente como puntos de partida distintos ejes críticos desde los cuales ustedes, desde su esfera o en su momento con el SUDIMER o con otras instancias de actuación, pueden sumarse según su interés, según el despertar o la entrega que quieran ofrecer a estos horizontes, ¿sí?, de exigencia y de autoexigencia. Adelante. ¿Alguna Hola, otra? gracias. Soy Ana Luz, soy del posgrado en antropología. Yo creo que estos temas de la discriminación y la xenofobia son como de las materias pendientes que más tenemos que trabajar como sociedad, no solo a nivel institucional, sino yo lo he comprobado también en este camino del voluntariado, como los propios que se promueven muchas veces o se proclaman como defensores de derechos humanos son los primeros en violarlos, o terminan, es muy delgada la línea, o sea, tal vez sin darse cuenta muchos terminan después convirtiéndose de los defensores en los verdugos y utilizando también a los propios migrantes como mercancía o volviéndose coyotes o volviéndose traficantes de algún documento, no sé, viendo la manera también de lucrar con ellos. Entonces es algo sumamente complicado, yo creo que lo tenemos ya introyectado culturalmente, esto de la otredad que es tan difícil de manejar. Entonces le agradezco y me parece importante llevarnos esta reflexión, cerrar con esta idea, ¿no? Porque tenemos que trabajarla más no solo como sociedad civil, sino también como académicos, el sensibilizarnos y el responsabilizarnos de cuál debe ser el proceder real para tratar con estos seres que son vulnerables, que están en una condición de vulnerabilidad y que necesitan de otra perspectiva, ¿no?, más basada en los derechos humanos precisamente. Gracias. ¿Una más? Para acabar en tiempo y clausurar con la doctora Carta. Por favor, gracias. Gracias. Muchas gracias por su ponencia. Yo tengo una pregunta que me quedó. A mí me interesaría conocer su opinión de cómo podría ser la configuración de las identidades mixtas. Por ejemplo, los descendientes de tercera, segunda generación de migrantes mexicanos que llegan a Estados Unidos y a lo mejor son cuestionados porque no pertenecen ni a un lugar ni a otro, no son completamente ciudadanos estadounidenses en cuanto a la concepción que tienen ellos, pero tampoco son lo suficientemente latinoamericanos o mexicanos porque a lo mejor no hablan español, porque de alguna forma sus padres fue más fácil enseñarles a hablar inglés y no sé, o sea, ¿cómo podemos abordar el estudio de estas identidades mixtas? Esta es mi pregunta. Gracias. Bueno, por respeto a los expertos en esos temas, yo lo que me atrevería es a decir dos cosas, una pragmática y una contextual. La pragmática es, nuevamente, trabajo social. Quienes van a ser las comunidades receptoras, ¿sí?, de estas expulsiones o este retorno intergeneracional a las escuelas, a las comunidades, etcétera, etcétera, se requiere un trabajo de concientización, de acompañamiento. Nuevamente, cultura de género, ¿sí?, cultura de derechos humanos, cultura de la integración intercultural, ¿sí?, y a su vez, cultura de la diferenciación, no solamente cultura de género en sus distintas dimensiones, sino las diferentes capacidades, potencialidades que cada quien representa ante esta nueva interacción que supone, ¿sí?,
el que vamos a convivir con un profundo desconocido o con alguien que ha desarrollado otras habilidades y otros talentos, ¿no?, en otras latitudes y que de la noche a la mañana ya está con nosotros. Esa sería la pragmática. Y la contextual, yo le diría, tiene que ver con un proceso de formación de nuevas mentorías. Es necesario, a mi juicio, una nueva ética de la conciencia humanista y universal en todos. Parece menor, pero esto es un proceso de larga data, es un proceso largo, pero sí lo necesitamos. No podemos permitir sesgos discriminatorios en políticas, en intervenciones, en investigaciones, en eslogans, en propagandas. Tenemos que ser muy vigilantes, cuidadosamente vigilantes como sociedad y como comunidades de mensajes que nos estemos transmitiendo, ¿sí?, entre nosotros de manera medial y de manera directa, ¿sí?, que impliquen justamente la preocupación que usted nos cuestiona. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a darle un aplauso al doctor Pedro Isnardo de la Cruz, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias por haber aceptado y presentado parte de su investigación. Antes de que se vayan, chicos, nada más vamos a clausurar este curso en nombre de la doctora Luciana Gandini, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, SUDIMER. Les agradecemos enormemente el esfuerzo que han hecho para estar aquí desde temprano y permanecer en parte de la tarde, por el esfuerzo que también han hecho por las lecturas. En el transcurso esperamos que el día de hoy les podamos enviar un compendio de lecturas, si es que logramos que todos los ponentes nos envíen hasta esta tarde, y si no, regresando de vacaciones, porque la UNAM entra en un periodo vacacional el día de hoy. Entonces, regresando de vacaciones, que será a finales de julio, les haremos llegar un correo con una carpeta de lecturas que nos proporcionen los ponentes. Les recordamos que el 1 de agosto nos vemos en la conferencia magistral a las 4 de la tarde. Ya saben que 15 minutos antes se toma la asistencia, es decir, a las 15:45. Va a ser aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el aula Guillermo Florís Margadán, que está en la planta baja. Y pues bueno, esperamos que estos módulos, estas sesiones hayan sido de su agrado, que realmente hayan aprendido mucho. Y antes de que se pongan sus mochilas al hombro, les vamos a tomar una foto todos juntos. Entonces les pedimos por favor que se acomoden aquí al frente y posterior a ello vamos a pasar la asistencia. Gracias. Muchas gracias. Todo ya con un pie afuera. Digo, unam.pedroisnardo.gmail.com. Isnardo con O.